a Morales de Labra, a un ingeniero industrial, Jorge Morales de Labra. Muy buenas tardes ya, señor de Labra, porque a las 2 menos 10, aunque no hayamos comido, es pertinente. Buenas tardes. Ante esta situación de inflación, ya no sé cómo denominaríamos a esta inflación y lo que se espera, este incremento claro de los precios, y en estas 2 semanas y media ni le cuento, ¿qué es lo que hay que esperar de ese plan de choque dentro de 2 semanas? Porque tampoco sabemos. ¿Cuál sería, a su juicio, las medidas más certeras para las economías domésticas y también para la industria, para las empresas? Bueno, sin duda la rebaja de impuestos que estabais comentando es una de ellas, ¿no? Hay que recordar que en el ámbito de la electricidad hay muy poco margen, porque se rebajó ya el IVA, al menos en el ámbito doméstico. Podría haber margen en los autónomos. Recordemos que el IVA a las empresas no les afecta, pero en los autónomos sí, por tanto podría haber cierto margen, pero en el ámbito doméstico se rebajó ya el año pasado del 21 al 10%, y en el caso del impuesto especial de electricidad se bajó al mínimo legal, del 5 al 0,5%. Por tanto, en la luz hay poco margen, hay algo de margen, pero hay muy poco margen de bajada. Sin embargo, es cierto que hay margen de bajada de impuestos tanto en el gas como en el resto de hidrocarburos, en la gasolina, el gasoil, etcétera, ¿no? Ahí sí que es cierto que tenemos también, conviven 2 impuestos, el impuesto especial de hidrocarburos, que es fijo, y por tanto ese va a ser, además una gran parte de la recaudación va destinada a las comunidades autónomas, y por eso digo, va a ser difícil que se toque, a mi juicio, pero el IVA es mucho más fácil, ¿no? El IVA, efectivamente, si ahora estamos pagando 2 euros al litro, pues el 21% de eso, o sea, del orden de 40 céntimos, es IVA, mientras que cuando estaba 1 euro por litro, pues era la mitad, eran 20 céntimos, ¿no? Así que ahí hay cierto margen, ¿no? Dicho esto, el gran problema es que los impuestos, en este caso, no son la parte de león. Lo que está subiendo, como todos estamos viendo, son las materias primas energéticas, y por desgracia España es muy dependiente del exterior, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque, claro, estamos viendo ya todo tipo de medidas de todos los colectivos, ¿no? De pescadores, de transportistas, de la industria, etcétera, pidiendo ayudas. Voy a hacer un cálculo muy sencillo. Solamente el incremento en origen del gas natural, del coste del gas natural que consume España, necesitaría de subvenciones de 40.000 millones de euros al año. Solamente el gas natural para compensar a todos los sectores, ¿no? Parece inviable. Inviable, claro. Es inviable. Iba a decir, eso es inviable. Claro, y esto hablo solo del gas. Lo digo para que tengamos clara cuál es la magnitud del problema. O sea, hay que ser muy consciente de que España compra el 75% de su energía al exterior. Y por tanto, cuando se dan circunstancias como las que se están dando, de que se disparan todos los productos energéticos, en particular el gas natural, tenemos un problemón en este sentido. Y a las familias que nos estén escuchando, ¿se puede hacer algo con esas tesis? Bueno, que entendemos que se van a rebajar en cierto modo, va a haber esa rebaja fiscal, pero ¿para las familias directamente se puede ahorrar de alguna manera? Lo mejor es no consumir claro, menos. Claro, bajar la temperatura, ¿no? Que ya algunos 2 grados. Sí, desde luego. Sí. Eso que yo creo que se ha malinterpretado, porque efectivamente lo que pasa es que también hay que exigir a los políticos otras medidas, ¿no? Como esta que estábamos hablando del tema fiscal, y la que ya estabais diciendo vosotros, que es la medida clave, que es desligar el precio del gas del precio de la luz, ¿no? No olvidemos que el 70% de la producción eléctrica de nuestro país no tiene nada que ver con el gas ni con el petróleo. O sea, igual que decía antes, que claro, la gasolina la tenemos que comprar crudo, lo tenemos que comprar fuera porque no tenemos crudo. Electricidad sí. Resulta que el 70% de la electricidad la fabricamos nosotros, con renovables o con nuclear, que bueno, no es fabricar nosotros, pero prácticamente, ¿no? Porque es más fácil conseguir el uranio, ¿no? Entonces, ahí sí que claramente hay que desligar el precio de la electricidad del precio del gas, ¿no? Ahora, dicho esto, efectivamente la responsabilidad es individual, ¿no? Cuando podamos desplazarnos a pie o en transporte público, pues mucho mejor que coger el coche, sin lugar a dudas, ¿no? Y lo que estáis diciendo también es clave, que salió la semana pasada, lo dijo Josep Borrell, y yo creo que se ha interpretado mal, ¿no? La clave es que efectivamente en muchas casas hace un calor excesivo, que están muy mal aisladas las viviendas, y además está la temperatura muy alta, ¿no? Bueno, pues bajando 1 grado la temperatura se puede rebajar un 7% el consumo de calefacción. Pero la solución definitiva efectivamente sería que tanto el día 24 o 25 en el Consejo Europeo se aceptara esa propuesta del presidente del Gobierno español. Eso será la solución definitiva para la luz. Para la luz, para la luz, sí. Y veremos si es definitiva, porque quiero decir, lo que se está hablando en este momento es el que sea temporal, o sea, que sea solamente hasta junio, o sea, que definitiva entre comillas, pero sí, efectivamente, rebajaría sustancialmente los precios de la luz.
pero el precio del gas y el precio de la gasolina y del gasoil, no. Esto aquí, insisto, en lo de los 40.000 millones de euros solo para el gas. Bueno, pues una vez más, no hay que pedir sin saber, que muchas veces estamos pidiendo imposibles, ¿no? Hay que saber los datos. Gracias. Un fuerte abrazo, feliz día. Un placer.